Hola, buenas tardes a todos. Soy Beatriz García, vicepresidenta de la Asociación Española de Esclerodermia y delegada de la delegación en Cataluña. Os doy la bienvenida a esta videoconferencia que hemos organizado como continuación a la que llevamos a cabo sobre afectación gastrointestinal en esclerosis sistémica, en la que la doctora Vera Ortiz Santamaría nos habló de todas las afectaciones posibles y de su tratamiento. Si no la habéis visto o queréis volver a hacerlo, la podéis ver en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a abordar la parte de nutrición, cómo debemos alimentarnos y cómo podemos controlar a través de la alimentación todas estas afectaciones. Contamos para ello con la dietista nutricionista Cristina Soldevilla del Hospital General de Granollers. Son muchas las dudas que se nos plantean en cuanto a la alimentación que debemos seguir, qué alimentos debemos comer, qué tipo de dieta debemos seguir. Oímos que debemos dejar el gluten, los lácteos, el azúcar y no acabamos de tenerlo claro. Y así ha quedado reflejado en todas las preguntas que nos habéis hecho llegar a través del correo y que formularemos a Cristina Soldevilla al finalizar esta intervención. Si hay alguna pregunta que no queda resuelta o que queréis hacer, lo podéis hacer a través del chat en preguntas y respuestas. Y sin más preámbulos, doy paso a Cristina Soldevilla con su ponencia Tengo esclerodermia, ¿qué debería comer? Adelante, Cristina. Bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Vale, me veis bien, ¿no? ¿Veis la presentación? ¿Sí? Sí, sí, Cristina. Vale. Pues voy a empezar. Bueno, en primer lugar, quiero daros las gracias a la asociación por haberme dado la oportunidad de poder realizar esta charla y así también colaborar en la mejoría de todas las personas que están afectadas por esta patología. También no simplemente quería dar las gracias a la asociación, sino también quería dar las gracias a todas aquellas personas que estáis más allá de las pantallas, ¿no? Y que habéis decidido dar un poquito de vuestro tiempo y escucharme, ¿no? Entonces, bueno, pienso que es importante que os dé las gracias en este sentido. La charla estará estructurada de la siguiente manera. Haré una breve introducción. A continuación, inmediatamente hablaré sobre la alimentación saludable adaptada a la patología que vamos a tratar. A continuación, hablaré sobre la malnutrición y cómo se puede abordar desde un punto de vista alimentario. Y finalmente hablaré de cómo se tratan los trastornos digestivos que muchos y muchas de vosotros padecéis y cómo los abordamos las dietistas nutricionistas cuando lo sufrís, ¿no? Y finalmente cerraré la charla con unas pequeñas conclusiones. Pues sin más preámbulos, empiezo. Como ya sabéis todos vosotros, o sea, la esclerodermia es una enfermedad autoinmune, poco frecuente, de origen desconocido y que os afecta básicamente al tejido conectivo y que evoluciona a lo largo del tiempo de manera crónica. A pesar es una enfermedad que no es muy habitual, pero bueno, a nivel mundial se diagnostican entre 150 y 400 casos por millón de habitantes y si nos vamos más hacia nosotros, o sea, a nivel estatal, o sea, afecta a 277 casos por millón de personas. Claro, en los diferentes estudios, además, o sea, se ha visto de que generalmente afecta más a mujeres que a hombres y que la edad que acostumbra a aparecer oscila entre los 30 y los 50 años.
Como muchos de vosotros sabéis, esta patología, o sea, no solamente afecta a un órgano, sino que su grado de afectación es muy dispar, o sea, puede afectar tanto a nivel pulmonar como a nivel cardíaco, a nivel renal, a nivel del sistema vascular, de las articulaciones y, como no, del sistema gastrointestinal. En los diferentes artículos consultados de manera reciente, pero no tan recientemente, no de unos años tan próximos, o sea, todos ellos abordan de qué se trata la patología, cómo se trata de un punto de vista farmacológico, ¿no? Pero también hacen mención a la alimentación. Todos ellos, o sea, nos dicen, o sea, que no existe una alimentación específica en cuanto de cómo tratar la esclerodermia, ¿no? La única cosa que sí que todos tienen en común, hablan de que la alimentación equilibrada o una alimentación saludable puede influir de manera positiva a mejorar lo que es la sintomatología gastrointestinal, la inflamación y, como no, cubrir todos vuestros requerimientos nutricionales. Por tanto, la alimentación juega un papel. Entonces, ¿qué es la alimentación saludable? El principio máximo, si nosotros buscamos en los libros, o sea, cuando hablamos de alimentación saludable, esta es una frase que generalmente sale casi en primera línea, ¿no? Y nos dicen que la alimentación tiene que ser agradable, variada y suficiente. Cuando nosotros queremos conseguir este principio máximo, existen como unas recomendaciones generales que se intentan transmitir y que intentamos que los pacientes, las cumplan. De ellas son el hecho de repartir los alimentos a lo largo del día, que se intente hacer de 4 a 5 tomas al día. Y entonces la gente puede decir, ¿pero por qué? Porque se ha visto que el hecho de que tú vayas tomando los alimentos a lo largo del día, permite de que todos los nutrientes que contienen los alimentos, se vayan absorbiendo muchísimo mejor de manera más gradual, y de este modo nuestro organismo los puede aprovechar muchísimo mejor. Del mismo modo, se aconseja que haya un intervalo aproximado de unas 3 horas entre comida y comida, ya que de este modo nos permitirá de que los alimentos se puedan digerir de manera cómoda. Un aspecto que quiero destacar es cuando pongo aquí en pantalla alimentos de temporada. Creo que esto es importante, puesto que si nosotros tomamos alimentos de la época del año que nos corresponde y de proximidad, nos aseguramos que la carga a nivel de nutrientes sea muchísimo más elevada. Por eso siempre recomendamos que sean de proximidad y de temporada, por esta razón. Aparte que a nivel de palatabilidad, son mucho más potentes aquellos alimentos de temporada y de proximidad que aquellos que consumimos los alimentos fuera de época, ¿no? Y finalmente, como recomendación general, es la práctica de ejercicio de manera regular. No hace falta que sean, y de hecho a vosotros se os desaconsejan que sean ejercicios de mucho impacto, pero simplemente el hecho de andar, de pasear, de hacer bicicleta, hacer un ejercicio adaptado a vosotros, a vuestras posibilidades, es muy importante tanto a nivel emocional como para el mantenimiento de la masa muscular, que os permitirá tener mejor calidad de vida. Para llegar a obtener todos estos nutrientes, debemos tomar a lo largo del día o a lo largo de la semana unas determinadas raciones de diferentes grupos de alimentos. En primer lugar, tenemos las harinas. Aquí dentro del grupo de las harinas
forman parte de lo que es la pasta, la patata, el arroz, las legumbres. Este tipo de alimentos, o sea, se tienen que tomar entre 4 o 5 raciones al día. O sea, si os dais cuenta, casi es el grupo más abundante, ¿no? ¿Y por qué? Porque es de los alimentos que nos proporcionan la energía, que nos permitirán mantenernos más activos a lo largo del día. Por otro lado, tenemos los alimentos que la característica principal es que nos aportan vitaminas, minerales y fibra. En este caso, los grupos estrellas son las frutas y las verduras. Dentro del grupo de las verduras tenemos que intentar como mínimo que una de las raciones que tomemos sea de verdura cruda, siempre que sea posible. ¿Por qué? Porque las vitaminas las vitaminas en general, son unos nutrientes que son muy inestables tanto a la luz como a las temperaturas elevadas. Por tanto, si nos comiésemos siempre verdura cruda, gran parte de las vitaminas y de los minerales que contienen las verduras los perderíamos. Por eso recomendamos que al menos una parte de la verdura que comamos a lo largo del día sea en presentación cruda. En cuanto a las raciones de los lácteos, que los lácteos, o sea, la cantidad de lácteos que se tiene que comer variará en función de la edad que tenemos. Contra más mayores seamos, las raciones de lácteos también aumentará, porque las necesidades de calcio, o sea, estas aumentan. Estos lácteos, o sea, se pueden tomar enteros, semidescremados, descremados, o sea, en esto la cantidad de calcio no variará. Lo que sí que varía es la cantidad de grasa. En este caso, o sea, contra menos grasa tomemos, muchísimo mejor. O sea, podemos quedarnos en una leche descremada o en una leche semidescremada o una leche semidescremada. En cuanto a los alimentos de origen proteico, aquí forman parte lo que es la carne, el pescado, los huevos. Este grupo de alimentos que es importante que los toméis tanto en la comida como en la cena. Quiero destacar dentro de este grupo que es mejor que toméis en relación, o sea, entre las diferentes carnes, que siempre intentéis tomar más carne blanca que no carne roja, y dentro del pescado, siempre que lo toleréis, que toméis más pescado azul que no pescado blanco. El pescado azul, o sea, nos proporciona una grasa que es una grasa cardiosaludable y que tiene, bueno, es una de las grasas, o sea, que sí que está demostrado que tiene un efecto antiinflamatorio, con lo cual, o sea, siempre que podáis intentar incluir dentro de vuestra alimentación pescado azul, ya sea bien salmón, sardinas, boquerones, etc. En cuanto a los alimentos grasos, que dentro de los alimentos grasos se forman, aquí encontraríamos también los frutos secos y el aceite, evidentemente. O sea, tenemos que utilizar estos alimentos, o sea, porque tienen una serie de nutrientes muy importantes que después especificaré. En cuanto a la parte de la hidratación, tenéis que tomar agua de manera regular. Pero no simplemente puede ser de que os hidratéis a través del agua, también podéis tomar infusiones o caldos vegetales. O sea, lo importante es que os hidratéis, ¿no? Sobre todo aquellas personas, o sea, de que tenéis una gran sequedad bucal. Y como ya he dicho antes, también tenéis uno de vuestros problemas, o sea, está relacionado con la piel, con lo cual también a nivel térmico es importante de que mantengáis, o sea, un nivel de hidratación óptimo a lo largo del día.
Estos alimentos, además, para que los nutrientes se absorban adecuadamente, tienen que estar bien repartidos a lo largo del día. Se recomienda que tanto en el desayuno como en la merienda se coman harináceos, es decir, o bien, en este caso, o bien pan, o bien cereales, o por qué no, unas galletas, pero no cualquier tipo de galleta, un tipo de galleta como las galletas María. También en el desayuno se tienen que incluir un lácteo, ya sea bien en forma de queso, de yogur o de leche, y una porción de fruta. Mientras en el desayuno siempre se aconseja de que hayan estos 3 grupos alimentarios, en la merienda no es estrictamente necesario. El hecho de que tomemos o bien 1 o 2 o 3 dependerá de la distancia que haya entre la comida y la cena o depende de la actividad que tengamos a lo largo de la tarde. Contra más actividad tengamos, nuestra merienda tendrá que ser más importante. En cuanto a las comidas principales, el almuerzo y la cena, tanto una como otra siempre tiene que haber verdura, ya sea bien cruda o cocida, tiene que haber la parte de las harinas y también tiene que haber siempre proteína. Y tenemos que terminar nuestras comidas principales con fruta o bien con un lácteo. Pero, ¿qué cantidad tenemos que tomar de cada uno de ellos? Aquí os muestro una imagen gráfica que os indica la proporción de alimentos que deberíais tomar en relación a las comidas principales, es decir, tanto en la comida como en la cena. No indica que tengamos que hacer platos únicos, simplemente nos indica esta imagen la proporción de los alimentos y que nos indica que la mitad de los alimentos que nosotros tomemos en la comida y en la cena tienen que ser verduras, una cuarta parte tendrá que ser alimentos proteicos y una cuarta parte tendrá que ser farináceos. Y terminar nuestra comida con los postres. Esto es lo que nos indica. Una vez dicho esto, os preguntaréis, pero realmente ¿cuáles son los nutrientes más importantes para nosotros de todos estos nutrientes y dónde se encuentran? En primer lugar, tenemos las proteínas, es uno de los macronutrientes o el macronutriente más importante para todos vosotros. ¿Por qué? Porque la tasa de malnutrición en las personas que estáis afectadas por esclerodermia acostumbra a ser bastante elevada. En este caso, las proteínas son importantes, porque nos intervienen en el sistema inmunitario, pero nos ayudan y también nos ayudan mucho a lo que es la regeneración de los tejidos, ¿no? Por tanto, si tenéis una herida, el hecho de que comáis proteínas de manera regular y bien repartidas a lo largo del día os permitirá que tengáis una buena cicatrización. Por otro lado, también y no menos importante, es que nos ayudan a mantener una buena masa muscular y finalmente favorecen que tengamos un buen estado nutricional. Y esto es importante ahora y a lo largo de vuestra vida. Con lo cual tenéis que procurar que tanto como mínimo, tanto para comer como para cenar, tienen que haber alimentos de origen proteico. En cuanto al grupo de las vitaminas, las que quiero destacar es la vitamina A y la vitamina E. Este tipo de vitaminas, lo que favorecen es que tengamos un buen estado general de la piel y de las mucosas, aparte de que también intervienen en la inmunidad intestinal. Yo siempre doy como punto de referencia en cuanto a los alimentos que son ricos en vitamina A, para que la gente los pueda identificar, es que contra más color tenga un alimento, pero un color anaranjado, mayor es su contenido en vitamina A. Por eso veis estas imágenes aquí. Aparte, si os fijáis, son los alimentos que tenemos ahora, los alimentos de temporada. Por tanto, ahora, cuando vosotros vayáis a comprar, procurar siempre poner en vuestra cesta calabaza, ¿vale?, moniato,
y los palos santos o los kakis, ¿no? O sea, la tasa de vitamina A es muy elevada. Aparte, este tipo de alimentos, sobre todo lo que es el moniato y la calabaza, a vosotros os va perfecto. ¿Por qué? Porque son alimentos, o sea, que tienen una textura muy suave y un nivel de acidez que os va muy bien, o sea, para aceptarlo y tolerarlos a nivel bucal. En cuanto a la vitamina E, que la vitamina E también es muy importante a nivel de la piel y de las mucosas, se encuentra en cantidades extraordinarias en el aceite, sobre todo en el aceite de oliva virgen, y si es extra, muchísimo mejor. A medida que se van refinando los aceites, esta cantidad de vitamina E va disminuyendo. No solamente encontramos vitamina E en el aceite de oliva, también lo encontramos, por ejemplo, en el germen de trigo y en los frutos secos. También es una buena opción, pero tenemos que intentar que cuando nosotros tomemos frutos secos, que sean frutos secos naturales para no destruir parte de esta vitamina. En cuanto a la vitamina D, que últimamente se están publicando muchos estudios al respecto, se está viendo que mejora el sistema inmunológico, puede influir en la estabilidad de la mucosa intestinal y también interviene en el mantenimiento de la fuerza muscular y, como no, nos ayuda a la fijación del calcio, que eso seguramente muchos de vosotros habréis oído hablar. ¿Dónde podemos encontrar esta vitamina D? Pues en el pescado azul, ¿no? Y como mínimo se recomienda que al menos un par de veces a la semana comáis pescado azul para tener unos niveles óptimos de vitamina D, y que siempre que podáis intentar tomar el sol, como mínimo unos 10-15 minutos al día. Aún así, en los diferentes artículos que he podido leer, es bastante frecuente de que, a pesar de que hagáis, o sea, una dieta fantástica a nivel de vitamina D, es bastante frecuente de que tengáis niveles de vitamina D bajitos, ¿no? Y pues en este caso, si es necesario y no se llega a través de la alimentación, o sea, se tiene que suplementar, y vuestro médico especialista pues os dará el fármaco adecuado para tener unos niveles óptimos, y es fácil de recuperar sus niveles. En cuanto al hierro, que esto también es bastante prevalente en todos vosotros, que tengáis en algún momento anemia, tenéis que tomar alimentos con un alto contenido en hierro. Generalmente se encuentran en los alimentos de origen animal, como son las carnes, los huevos. También tiene un alto contenido en hierro el marisco. Una cosa que quiero dejar clara, que es que la carne roja, o sea, tiene hierro, pero, o sea, no por el hecho de que tenga este aspecto rojizo quiere decir que tenga mucho más hierro que la carne blanca. Simplemente es que tiene hemoglobina, y la hemoglobina es este pigmento que le da este color rojizo, pero la carne blanca también contiene hierro. Cuando tenemos anemia, también tenemos que intentar consumir vegetales de color verde intenso, ¿vale? Que son ricos en ácido fólico y que nos ayudarán a recuperar esta anemia. Finalmente tenemos el zinc, ¿no? El zinc es un tipo de micronutriente que cuando se tienen niveles por debajo de los considerados normales, pueden afectar a lo que es la percepción de los sabores, ¿no? Y claro, muchos de vosotros acostumbráis a tener una alteración de la mucosa oral. Si además le añadimos un déficit de zinc, aún esto puede favorecer de que tengáis menos ganas de comer, con lo cual yo creo que se tiene que prestar atención a este pequeño mineral. Y por otro lado también favorece la cicatrización de las heridas, Por tanto, si tenéis úlceras a cualquier nivel, pero que en vosotros es bastante frecuente que las tengáis a nivel de las manos, o sea, procurar pues que os miren los niveles de zinc, y si estáis por debajo de lo normal,
pues que os suplementen, ¿eh? Pero antes de llegar a la suplementación, intentar potenciar aquellos alimentos que contienen más zinc. En este caso son las legumbres y los alimentos de origen proteico, como antes ya he mencionado. En relación a los artículos que he comentado anteriormente, o sea, ya he dicho de que hablaban sobre cómo trataban, o sea, cómo se trataba, qué era, cómo se trataba desde un punto de vista farmacológico, ya nos incidían sobre la importancia de la alimentación, pero también hacen, o sea, en muchos de ellos, o sea, explican de que la prevalencia de la malnutrición oscila entre un 15 y un 58% y que normalmente la causa de esta malnutrición viene derivada por las alteraciones gastrointestinales. ¿Cómo los tratamos? ¿Cómo tratamos nosotros los especialistas en nutrición, o sea, la malnutrición, cuando nosotros recibimos un paciente con malnutrición? De las primeras cosas que hacemos es decirles que tienen que comer más veces al día. Antes os he comentado que deberíamos hacer todos unas 4 o 5 comidas al día. En este caso las aumentamos. ¿Por qué? Y más en vosotros, al menos yo lo he visto también con los pacientes que atiendo aquí en consulta, que muchos de ellos me dicen que tienen menos hambre, ¿vale? O a veces ellos mismos no son ni conscientes de que comen menos de lo que comían anteriormente. Por tanto, para cubrir las necesidades energéticas, proteicas y nutrientes a nivel en general, se tienen que aumentar estas comidas y tienen que ser comidas de poco volumen, porque enseguida os quedáis llenos. Es muy importante, por otro lado, que intentéis hacer variar vuestros menús, variar los colores, porque contra más variados sean los menús, más variados sean vuestros colores, cuando pongáis una mesa, mayor interés tendréis por aquello que vayáis a comer. Esta frase de aquí, o sea, que pone aquí, no beber mucho durante las comidas, esto quiero especificar, no significa que diga que no bebáis en las comidas, sino que no bebáis mucho. ¿Por qué? Porque claro, si una persona tiene poca hambre, si empieza a beber muchísima cantidad de agua o de líquido, o sea, su estómago se va a llenar de agua y el agua es el único nutriente que existe, el único alimento que es acalórico, ¿vale? Por tanto, no nos podemos llenar de agua y consumir aquellos alimentos que nos aporten los nutrientes que realmente necesitamos en estos momentos. Tenemos que beber, sí, pero a sorbitos, no en demasía. Y finalmente dices, vale, tengo que comer muchas veces, tengo que comer poco volumen, ¿no? Pero tengo que aumentar la carga calórica de aquello que yo vaya a comer. ¿Cómo lo hago? Aquí os pongo diferentes ejemplos. Por ejemplo, cómo podemos enriquecer nuestros platos desde un punto de vista proteico. Pues mira, por un lado tenemos el yogur. El yogur es un alimento que lo encontramos con facilidad en todos los sitios. Tenemos los yogures ricos en proteínas. Una de las dificultades que os podéis encontrar con los yogures ricos en proteínas es su densidad, ¿no? Y a veces, si tenéis la boca muy seca, puede ser que en el momento que vosotros tengáis que hacer el bolo alimentario os cueste mucho de desplazar. Tenéis que saber que existen yogures ricos en proteínas en presentación más líquida, como más para beber, ¿vale? Y que la carga proteica es muy elevada. Además, o sea, los encontramos también en presentaciones de sabores, ya sea puede ser en sabor plátano, en sabor fresa. Pequeña acidez también nos ayudará en el acto reflejo de la devolución, ¿vale? Para aquellos que tengáis quizás problemas en este sentido. Otro alimento que también nos sirve mucho es la salsa bechamel. La salsa bechamel nos va perfecta porque es un tipo de alimento que se hace con harina,
con leche, con mantequilla, con lo cual nos permite hidratar mucho el alimento y enriquecerlo y favorece lo que es el tema de la deducción. En cuanto a utilizar los alimentos proteicos para enriquecer aquello que es ya proteico, también puede ser una opción sencilla, ¿no? Nos puede servir como para rellenar las verduras. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues relleno un calabacín, relleno con carne, por ejemplo, unas berenjenas. ¿Por qué no hacer una tortilla de atún, una tortilla de jamón, ¿no? Y esto, o sea, lo que haces es incrementar el aporte de proteínas de un mismo alimento. Si seguimos en la línea de enriquecer a nivel proteico, encontramos los huevos, ¿no? El huevo es un tipo de alimento que también, al igual que la leche en polvo, que hablaré a continuación, nos encaja muy bien con muchos alimentos. Podemos hacer flanes con preponderancia de las claras, por ejemplo, podemos hacer una tortilla de una yema con dos claras, podemos hacer huevos rellenos, o sea, tiene mucha versatilidad en cuanto a sus preparaciones, ¿no? En cuanto al queso, el queso nos permite también hacer las tortillas de queso como aquí menciono, pero también se puede añadir a las cremas, a los purés que nosotros hagamos, ¿no? Para darle mayor carga proteica. Y en cuanto a la leche en polvo queda fantástica en las cremas, en los purés. Además también está, o sea, no significa de que nosotros nos tengamos que hacer la leche utilizando, o sea, el vaso de leche, por ejemplo, de la mañana utilizando la leche en polvo. No significa esto, significa que a la misma leche que nos tomamos por la mañana añadiremos cucharadas de leche en polvo para darles mayor riqueza nutricional, al igual que también lo podemos añadir a los yogures. Si lo queremos enriquecer desde un punto de vista calórico, en este caso, por ejemplo, podemos utilizar la mermelada, enriquecer el yogur, por ejemplo, de la tarde con un poco de mermelada, o poner un poco de mermelada en un queso fresco, o poner miel encima de un queso fresco, o en la cuajada, por ejemplo, en la cuajada que nosotros nos vayamos a tomar. Por otro lado, el aceite. El aceite nos irá muy bien, o sea, aparte de utilizarlo para la elaboración de nuestros platos, también se tiene que utilizar cuando estamos bajando de peso, ¿no? Para utilizarlo en crudo, es decir, una vez ya hemos cocinado el alimento, añadiremos además cucharadas en crudo. Y finalmente, para aumentar la carga calórica, tenemos los frutos secos. Los frutos secos no únicamente se pueden utilizar en su forma sólida, también los podemos utilizar triturados, ¿vale? Yo los recomiendo mucho, ¿no? En polvo, aquella almendra que se utiliza para hacer mazapán o para hacer els panellets, que actualmente en Cataluña de aquí 15 días empezaremos a hacer. O sea, que se puede añadir, por ejemplo, a un batido que hagamos por la tarde, un batido de fruta con yogur, y por qué no añadirle una cucharada de almendra molida, o incluso el aceite de oliva, una cucharada de aceite de oliva. O sea, ¿qué opciones para enriquecer nuestros platos existen? Y aquí os he expuesto algunas ideas. Otro aspecto que creo que es interesante transmitiros, y en relación al plato que os he enseñado antes en cuanto a la distribución, si nos encontramos delante de una persona que está perdiendo mucho peso, ¿vale? Necesita calorías. Entonces, recordar lo que os he explicado antes. Antes os he dicho que el 50% del plato tenía que ser verdura, una cuarta parte tenía que ser proteína, una cuarta parte tenía que ser harinas. En este caso, como podéis ver, o sea, aquí cuando tenemos una persona que está perdiendo peso, en este caso el 50% de aquello que vaya a comer será en forma de harinas. ¿Por qué? Porque es el elemento que nos da energía, nos da sobre todo calorías. Pero esto no significa que tengamos que olvidar la parte de la proteína y la parte de la verdura. ¿Y por qué este cambio?
porque la verdura, o sea, si por ejemplo 100 gramos de verdura aproximadamente nos puede dar entre 36 y 40 y algo kilocalorías. En cambio, 100 gramos de pasta o de arroz, la cantidad de calorías oscila entre las 250 y las 300 y pico. Como podéis ver, o sea, es incomparable. De aquí el hecho que tengamos que potenciar más los alimentos que contienen harinas. Por otro lado, si tenemos una malnutrición proteica, en este caso el alimento más destacado o el que tenemos que llenar más nuestra comida que vayamos a realizar son los alimentos de origen proteico, sin olvidar las harinas y sin olvidar la verdura. Aún así, nos encontramos aquí, yo me encuentro en consulta, que tú le haces un cálculo fantástico a la persona respecto a las calorías que tiene que tomar, ¿no? Le vas incrementando progresivamente esas calorías si no tiene mucha hambre, pero ¿qué pasa? Que a pesar de todo, la persona no llega a cubrir todos sus requerimientos nutricionales. Entonces, en este caso tenemos que recurrir a productos químicamente definidos. En este caso, o sea, son productos industriales y están en diferentes presentaciones, en forma de flanes, en forma líquida, y hay algunos de ellos que también están preparados para aquellas personas que padecen de disfagia. Estos productos, o sea, van geniales y nos sirven para acabar de completar la alimentación siempre que sea necesario. Como ya he comentado antes, o sea, uno de los problemas más comunes que tenéis todos vosotros, o sea, son los trastornos digestivos. De hecho, fijaros el porcentaje de personas, o sea, que manifiestan que tienen uno de estos trastornos, ¿no? Y de todos los trastornos que pueden existir, los más prevalentes son los que veis aquí, que os estoy señalando en pantalla. A través de pequeñas explicaciones que os voy a hacer, porque es difícil extenderme mucho en todo, voy a ir desgranando cada uno de ellos. El reflujo gastroesofágico, cuando una persona padece de reflujo gastroesofágico, o sea, ¿el reflujo qué es? Es cuando el contenido gástrico, o sea, sale del estómago, sube por el esófago e incluso puede llegar hasta la cavidad oral. De todos los artículos consultados, pero no únicamente en relación a la esclerodermia, sino a las patologías digestivas relacionadas con este trastorno, o sea, de las cosas que parece ser que están más probadas es el hecho de la pérdida de peso. Es decir, si una persona padece de obesidad, o sea, lo que siempre se le recomendará es que tiene que perder peso. Se ha demostrado que el hecho de tener mucha grasa acumulada a nivel de la cavidad abdominal, o sea, aumenta la presión a este nivel y favorece que la válvula que comunica el esófago en el estómago se abra con mayor facilidad y se produzca de manera frecuente este reflujo. Con lo cual, si tenéis un exceso de peso, tenéis que procurar perderlo, ¿vale? Para encontraros mejor. Y dices, vale, esto por un lado, pero ¿qué alimentos? Los alimentos que tenéis que intentar reducir son todos aquellos alimentos que son grasos, o sea, las carnes grasas, ya sea bien cordero, ya sea bien ternera. Puede ser que en estos casos no toleréis inicialmente el pescado azul, o sea, porque tiene una cantidad de grasa considerable.
tenéis que intentar hacer preparaciones culinarias con poca grasa. O sea, si os fijáis, o sea, todo el rato estoy hablando de grasa. ¿Por qué? Porque la grasa lo que hace es dificulta lo que es el vaciado gástrico, ¿no? O sea, dificulta la salida de los alimentos del estómago hacia el intestino, ¿no? Y esto favorece de que tengáis más posibilidad de tener reflujo. De aquí el hecho de que tengáis que hacer preparaciones con poca grasa y tomar alimentos con poca grasa. Aparte de esto, existen estos alimentos, o sea, que disminuyen la presión a nivel del cardias. El cardias es la válvula que comunica el esófago con el estómago. De estos alimentos que hay aquí, o sea, quiero destacar dos en concreto. Uno, por un lado, es la menta. ¿Y por qué la menta? Porque hay mucha gente que cuando tiene problemas digestivos se toma una infusión de menta, ¿vale? Y lo hace con toda la buena intención del mundo, pero cuando se tiene reflujo gastroesofágico, precisamente no es de las infusiones que mejor nos vayan. Nos irían bien una infusión de anís estrellado, una infusión de comino, por ejemplo, pero no una infusión de menta, porque lo que hace la menta es abrir con mayor facilidad esta válvula. Y por el otro lado es el alcohol. El alcohol, o sea, también tiene este efecto, pero además si tomamos alcohol, el nivel de acidez que tiene el alcohol, lo que hace es que agrede muchísimo más las paredes erosionadas del esófago y aumenta la sintomatología. Aún se puede tener muchísimo más dolor si tenemos estas paredes afectadas, las paredes del esófago. No simplemente, o sea, el alcohol, o sea, puede agredir, irritar la mucosa del esófago, sino también estos alimentos que vemos aquí, ¿vale? Por tanto, tenemos que eliminar todos, o sea, todos los cítricos, o sea, todo lo que son el zumo de las naranjas, las mandarinas, los zumos en general, porque el pH que tienen es más ácido que el pH que se encuentra en el estómago. También se tiene que eliminar el café, indistintamente qué tipo de café, tanto si es un café descafeinado como un café normal, porque se ha visto que lo que hace es agredir, irritar más la mucosa esofágica. Lo mismo ocurre con las bebidas con gas, las especias, ¿no? y los productos integrales. En cuanto al estreñimiento, o sea, ¿cómo se trata el estreñimiento? Tenéis que estar bien hidrataros a lo largo del día, ya sea bien a base de caldo, de infusiones, de zumos, potenciar evidentemente aquellos alimentos que tienen mayor cantidad de fibra, como es la fruta y la verdura, y si tenéis buena tolerancia, utilizar las legumbres. En cuanto a los alimentos que tienen un alto contenido en fibra, tenemos que ser prudentes, tenéis que ser prudentes. ¿Por qué? Porque muchos de vosotros, o sea, tenéis lo que se denomina hipomotilidad intestinal. ¿Qué significa esto, no? Que vuestros intestinos se mueven más despacito, se mueven más lentamente. Entonces, si sobrecargáis vuestra alimentación con alimentos con una alta concentración en fibra, en lugar de ayudaros, o sea, lo que puede hacer es empeorar incluso vuestro estreñimiento. Por tanto, si tenéis estreñimiento, tomar fruta y verdura de manera regular, y si queréis algún alimento integral, por ejemplo un pan integral, y también tomar de vez en cuando alguna pasta alimentaria integral, pero no todo integral y no todo alimentos ricos en fibra, porque puede ser contraproducente. Sazonar al máximo vuestros alimentos con aceite de oliva.
Si, por ejemplo, tenéis, a lo mejor los alimentos os repiten y notáis que quizás si utilizáis un aceite de oliva con mucho sabor no sienta bien, es igual, podéis utilizar un aceite que sea suave. ¿Por qué? Porque los aceites en general tienen una propiedad que se denomina colagoga. ¿Eso qué significa? Que lo que hace es estimular la vesícula biliar. La vesícula biliar, cuando se estimula, lo que hace es liberar bilis, y la bilis, uno de sus efectos es que aumenta la actividad de vuestro intestino y permitirá con mayor facilidad el desplazamiento de la masa fecal. Por otro lado, tenéis que realizar ejercicio de manera regular, aunque sea simplemente andar. Y finalmente, una acción muy sencilla es hacer masaje en vuestra barriga, en el sentido de las agujas del reloj. Desde la parte derecha, dando vueltas o haciendo masajes en circulares, hasta la parte izquierda de vuestro abdomen. Esta es una manera muy sencilla de ayudar a vuestro organismo a desplazar el bolo fecal. A continuación os hablo de la gastroparesia. La gastroparesia es cuando vosotros tenéis tenéis vuestro estómago vago, para que me entendáis. Es decir, de que le cuesta liberar al estómago su contenido hacia el intestino. Cuando nos encontramos ante esta situación, es muy importante, más importante aún, hacer pequeñas comidas y de poco volumen. Además, ¿cuáles son las características de las comidas? O sea, cuando tenemos una gastroparesia, tienen que ser comidas con poca grasa, ¿vale? Igual que hemos hablado del reflujo, y también tienen que ser comidas no muy cargadas en fibra, porque tanto la fibra como la grasa lo que hace es retrasar el vaciado gástrico, y si ya tenemos un estómago lento, con esto aún podemos agravarlo más. En algunas situaciones, o sea, cuando la gastroparesia es muy importante, o sea, se aconseja que los alimentos que tome la persona modifique la textura, es decir, que los tome en forma de purés o en forma de cremas, ¿vale? Es decir, poner allí todo, ¿no? La verdura, las harinas, la proteína, y todo triturado y hervido, ¿vale? ¿Por qué? Porque desde un punto de vista fisiológico, o sea, los alimentos, o sea, contra más líquidos sean, más rápido salen del estómago, ¿vale? Y en casos muy extremos, cuando tenemos una gastroparesia muy severa, o sea, es aconsejable utilizar este tipo de texturas. Pero por otro lado, o sea, otra de los problemas que también está descrito, que es bastante frecuente, son las diarreas. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos una diarrea? En este caso, o sea, lo que vamos a hacer es todo lo contrario de muchas cosas de lo que os he dicho. Vamos a eliminar lo que es la fibra, ¿vale? O sea, prácticamente todas las verduras, prácticamente todas las frutas, eliminaremos todos los alimentos integrales por completo, los frutos secos, y en algunos casos también se tendrá que cambiar la leche. ¿Por qué tipo de leche? Por los productos lácteos sin lactosa. Se han visto que en algunas personas el hecho de mantener la lactosa dentro de su alimentación agravaba o mantenía más hacía que tuvieran durante más días la diarrea si se mantenía la lactosa dentro de su alimentación. Con lo cual se eliminará, ya sea bien temporalmente o durante más tiempo,
la lactosa, pero en algunos casos. Entonces, si eliminamos todo esto, ¿qué es lo que comemos? Por un lado, o sea, utilizaremos la fruta pero cocida, como es el caso de la manzana asada. La manzana asada, en el momento que se asa, si os fijáis, o sea, desprende un tipo de gelatina, en este caso es la fibra soluble que se denomina pectina. Y lo que hace esta pectina es atrapar el agua que tenemos en nuestro intestino y favorece lo que es que las heces se hagan más sólidas. Lo mismo ocurre con el dulce de membrillo. El dulce de membrillo también tiene esta propiedad, al igual que el almidón que desprende el arroz cuando nosotros lo cocinamos. Por otro lado, también debemos incluir dentro de nuestra alimentación cuando tenemos diarrea y que se tolera muchísimo mejor el pan tostado, o también podemos incluir dentro de las frutas los plátanos bien maduros, que también nos ayudarán en este sentido. Y finalmente, el alimento que no os debéis olvidar, sobre todo si tenéis unas deposiciones muy importantes, o sea, muy abundantes o muy frecuentes a lo largo del día, es de hidrataros adecuadamente. Y llegamos a la disfagia. La disfagia es cuando hay un trastorno o una dificultad en la deglución. De las cosas que quiero dejaros claras es que cuando una persona tiene disfagia, los alimentos que tanto he hablado al principio, o sea, de las harinas, de las proteínas, de la estructura, de las comidas, de la variedad, o sea, es exactamente igual cuando se padece este trastorno. La única diferencia que hay es que tenemos que cambiar la textura, la consistencia de nuestros alimentos siempre que sea necesario. Teniendo en cuenta esto, en la disfagia aún es más importante la variedad de los colores, ¿no? Porque a veces, o sea, depende de qué tipo de disfagia que tengamos, o sea, muchas veces se tienen que consumir todos los alimentos en forma de puré. Y si siempre todos nuestros purés tienen el mismo color, llegará un punto que nos dará igual comer como que no comer, ¿no? Por tanto, la variedad de colores, la variedad de sabores, el contraste de sabores, o sea, es muy importante para mantener el interés por la comida. Por otro lado, en cuanto a los contrastes de sabores y a los contrastes de las temperaturas, o sea, no simplemente el contraste de sabores nos servirá para mantener el interés por lo que comemos, sino que además tiene otra función, al igual que el contraste de temperaturas. Tanto el uno como el otro lo que hacen es estimular la deglución. Por lo tanto, cuando tenemos un problema de deglución, y a veces este tipo de deglución es una deglución retardada, o sea, estas pequeñas el hecho de saber que incluir dentro de una misma comida sabores diferentes y contrastes de temperaturas nos ayudarán en esto, o sea, es una manera sencilla de ayudarnos. También cuando se tiene disfagia hay unos alimentos que tenemos que tener siempre en rojo, ¿no? O sea, como una alarma. Y estos son los siguientes. Por un lado son los frutos secos en su consistencia normal, sólida, ¿no? O cortados a pequeños cachitos, porque esto, o sea, no simplemente el fruto seco, sino todos los que están aquí son alimentos de riesgo. ¿Y por qué son alimentos de riesgo? Porque pueden hacer de que nos pasen a la vía aérea, es decir, que parte de ellos vayan a parar a nivel pulmonar, y esto puede suponer que tengamos una infección a nivel respiratorio, ¿vale? Entonces, los frutos secos en su consistencia sólida se tienen que evitar. Se tienen que evitar aquellas frutas que en el momento que nosotros nos la ponemos en la boca y la mascamos,
desprenden o sale disparado su jugo, como puede ser la uva, como puede ser la mandarina, como puede ser la naranja. Tenemos que tener especial cuidado también con las carnes duras, ¿no? Aquellas carnes que nosotros no podemos triturar bien simplemente con el acto de masticar, también es un peligro. Al igual que hay determinados alimentos que, a temperatura ambiente, ¿no? Son sólidos, ¿no? Pero en el momento que nos los ponemos en la boca se deshacen, ¿no? Se vuelven líquidos y al volverse líquidos hay mayor riesgo de que vayan a parar a nivel pulmonar, ¿no? Y tengamos una infección. También tenemos que evitar lo que son las tostadas, los quesos curados, porque en el momento que los mascamos, o sea, se disgregan a nivel de la cavidad bucal y esto puede hacer que estas partículas se vayan a los pulmones. Tenemos que evitar las dobles texturas. Y el ejemplo máximo son las sopas, ¿no? Por un lado tenemos el líquido y por otro lado tenemos lo que es la pasta pequeña y tenemos que evitar tomarla porque puede ser de que no tengamos la capacidad de controlar estas dos texturas y que nos podamos atragantar. Por otro lado tenemos la estenosis esofágica, que la estenosis esofágica es cuando podemos tener una disfagia a sólidos. En este caso, o sea, los alimentos que son más recomendables son aquellos alimentos que tienen una textura más líquidas, como son las cremas, los purés, los caldos, etc. Hay algunos de vosotros que no hará falta de que lo toméis todo en forma de purés, de cremas, etcétera, sino que podéis tomar alimentos semisólidos. En este caso, o sea, lo que va perfecto, por ejemplo, son los pasteles hechos al baño María, como un pastel de verduras, como un pastel de carne, como un pastel de pescado. Estos alimentos, o sea, son muy suaves, con una alta viscosidad y al tener una alta viscosidad se desplazan con facilidad a través del esófago. En cuanto a la distensión abdominal se produce por un acúmulo de gases. En este caso tenéis que evitar fumar. Si fumáis tenéis que evitar tomar chicles, porque el hecho de mascar chicles lo que produce es que nos vayamos tomando, o sea, se vaya colando aire de manera sin darnos cuenta. Se tiene que comer despacio y con la boca cerrada. Y se tienen que evitar determinados alimentos, como son, por un lado, son las bebidas con gas, pero también se tienen que evitar todos los alimentos flatulentos, lo que son la col, la coliflor, las coles de Bruselas, las alcachofas, las legumbres, etc. Podemos intentar contrarrestar esta distensión abdominal utilizando plantas con efecto carminativo, es decir, que nos ayuden a eliminar los gases como es el anís estrellado, el cardamomo, el comino. Después de una comida a temperatura ambiente podemos tomarlo y nos ayudarán a eliminar estos gases. Finalmente, quería hablaros sobre la dieta FoodMaps. De hace unos años para aquí, pero es más recientemente, se ha empezado a hablar sobre los beneficios en vuestra patología de utilizar la dieta FoodMaps. La dieta FoodMaps es una dieta en que se elimina la lactosa, se elimina el gluten, se elimina la fructosa, entre otros alimentos. Es una dieta sumamente restrictiva. Sí que es verdad que han aparecido algunos estudios en que han mostrado ciertos beneficios en cuanto a las alteraciones gastrointestinales, diarreas, distensión abdominal, gastroparesia,
pero los resultados, o sea, no son bastante concluyentes, ¿eh? Son estudios que no terminan de estar bien diseñados, pero aún así los resultados que presentan son bastante esperanzadores. En cuanto a mi experiencia, yo os diría que antes de realizar una dieta FODMAPs, por el hecho de que es una dieta muy restrictiva, que intentarais ordenar vuestra alimentación, que consultarais a profesionales de la alimentación que os ayudaran a realizar una alimentación adecuada. Y si no os termináis de encontrar bien o no habéis encontrado mejoría, probar en todo caso la dieta FODMAPs. Pero si os fijáis, o sea, en este margen de aquí inferior simplemente es un ejemplo de todos los alimentos que se tienen que eliminar, ¿vale? Con lo cual no descarto el hecho de hacer una dieta FODMAPs, pero antes de hacer una dieta FODMAPs, poner orden dentro de vuestra alimentación y antes de hacerla consultar con un profesional de la nutrición para que os oriente adecuadamente. Finalmente, ¿qué puedo decir? De que, no, como ya he apuntado al principio, no hay una dieta específica para la esclerosis sistémica. Lo que sí que se ha visto es que la buena alimentación permite tratar o evitar la malnutrición y los síntomas gastrointestinales, ¿no? Y todo ello se ha visto que mejora el bienestar de las personas. Gracias. Muchas gracias, Cristina. La verdad que nos has hecho un plano muy claro de los alimentos, lo importante, ¿no? Que es tener una alimentación equilibrada, la importancia de que todos los grupos de alimentos son importantes y bueno, y luego pues cada una de las alteraciones que podemos sufrir con la esclerodermia o la esclerosis sistémica, esos consejos que nos has dado pues para evitar esos trastornos. Han sido muchas preguntas las que nos han hecho llegar, pero también han sido muchas las que con tu exposición han quedado resueltas. No obstante, te voy a formular algunas de las que nos han hecho llegar a ver qué opinas. Mira, una de ellas nos dice, ¿qué opina sobre los suplementos de omega 3 y magnesio para ayudar a inflamaciones y ayudar a descansar? Bueno, dentro de estos suplementos, o sea, si me centro, por ejemplo, hablaré en un principio del magnesio. El magnesio sí que es verdad, o sea, cuando se toma en forma de suplementos, va bien sobre todo a nivel de las rampas, ¿vale? De cuando una persona tiene rampas. Pero a nivel de lo que es el propio descanso, o sea, yo al menos, o sea, desconozco que hayan estudios en relación a este efecto. También quiero, en cuanto al magnesio, también quiero decir una cosa, que el magnesio, o sea, no simplemente nos puede servir para el tema de las rampas musculares, sino que también el magnesio nos puede servir como ayuda en caso de estreñimiento. ¿Vale? Si tomamos magnesio en forma de comprimidos, en polvo, etcétera, nos ayudará a mejorar nuestro hábito deposicional. ¿Vale? La única cosa que si se toma magnesio se tiene que regular, ir probando la cantidad que nos va bien, ¿no? Para que no hagamos deposiciones en escopeta, para que nos entendamos, porque no es bueno que tengamos este tipo de deposiciones, ¿vale? Pero el magnesio nos va muy bien porque nos ayuda a estimular este movimiento intestinal que antes he dicho
que vamos un poco cortos en este sentido. Y en cuanto a los omega 3, o sea, es uno de los suplementos que hay estudios al respecto que sí que va bien en relación a la inflamación. Es en relación a esto que me preguntaban, Sí. ¿verdad? Pues sí, hay estudios al respecto, o sea, que sí, que se ha visto de que mejora la inflamación. ¿Mm? Pues perfecto, queda más que resuelta la pregunta. Luego nos hacen llegar una pregunta en la que nos dicen, tengo dudas sobre los probióticos cuando tienes gastritis crónica y reflujo severo. Al tomar durante años omeprazol, el pH cambia y el caldo de cultivo de virus y bacterias es en exceso o no tan buenas por no tener un equilibrio, entiendo, de la microbiota. No tengo claro si con los probióticos también estoy alimentando ese desequilibrio o alimentando a las bacterias malas. Vale. A ver, los probióticos, a ver, tienen su función, ¿vale? Tienen su función y las personas, o sea, que los toman, al menos las personas que yo les he recomendado probióticos, a muchas de ellas les ha ido bien, a otras no han encontrado mejoría. Una de las cosas que quiero que esta persona que me ha realizado la pregunta, que quiero que se quede tranquila, es que no va a empeorar, no empeora la microbiota. En todo caso, lo que hará es mejorarla o no hacer nada, pero lo que es empeorarla no la va a empeorar. ¿De acuerdo? Mi experiencia en cuanto a las personas que yo he tratado y les he dado probióticos es que les ha ido bien, pero sí que es verdad que hay un número determinado de personas que no. En cuanto a los estudios consultados, o sea, por eso quiero transmitiros que hay una disparidad de resultados, o sea, no todos los resultados que han expuesto, o sea, son iguales. De hecho, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, con lo cual, o sea, no podemos sentar cátedra diciendo que los probióticos a las personas que tienen esclerodermia siempre les irán bien, ¿vale? Y también otra cosa que quiero decir es que aquellas personas que estén inmunodeprimidas, antes de tomar probióticos, deben consultarlo con su especialista, porque sí que es verdad que hay artículos escritos en la patología que vosotros tenéis y en otras, que cuando se toman, que se tiene que ser prudente cuando se está inmunodeprimido tomar probióticos. ¿Vale? Gracias, Cristina, y gracias por esa puntualización, porque a veces abusamos por desconocimiento de los probióticos porque oímos que va bien y no pensamos en que la mayoría de nosotros pues estamos inmunosuprimidos y eso siempre tiene que ser bajo la supervisión médica. Importante este apunte. Gracias. Otra pregunta que nos hacen llegar es ¿por qué una misma comida hay veces que sienta bien y otras veces mal? A ver, aquí pueden influir muchos factores, ¿vale? Puede ser de que a lo mejor no sea preparada de la misma manera, ¿vale? Y al no ser preparada de la misma manera, puede ser de que la toleremos de un modo o de otro y de otro no. Pero también hay otro aspecto que muchas veces no somos conscientes, que es la parte emocional, ¿vale? Cuando una persona ha tenido un disgusto, cuando una persona está estresada, o sea, segrega muchísimo más a jugos gástricos, ¿vale? Y también se generan otras sustancias que lo que hacen es empeorar las digestiones,
¿vale? Por eso, en ocasiones, alimentos que tomamos puede ser que nos sienten bien y en otras ocasiones puede ser que no nos sienten bien. ¿Mm? Perfecto, gracias. Qué importante las emociones, siempre. Otra pregunta es, ¿los cambios de tiempo nos afectan a nivel del aparato digestivo? Esto no está demostrado, ¿vale? O sea, no está demostrado. Sí que es verdad, o sea, que cuando tú lees algún tratado sobre patología, tratado de nutrición y patología digestiva, algunos de ellos hacen mención sobre el efecto del cambio de tiempo, pero realmente que haya una evidencia científica al respecto, no. La única cosa que en estos tratados que yo a veces he leído, hacen mención de que las personas que tienen trastornos digestivos los acusan más en las épocas intermedias, en la primavera y el otoño. En los cambios de tiempo. De acuerdo. Otra pregunta. A menudo tengo diarrea, posiblemente como consecuencia de medicamentos. Parece que no es aconsejable tomar legumbres con piel, pero ¿cómo tendría que hacer para tomar las legumbres? ¿Venden legumbres sin piel? Venden legumbres sin piel. Estupendo. ¿Vale? La única cosa que sí que tenéis que tener en cuenta es que el tiempo de cocción es diferente, porque la piel, ¿vale?, es lo que hace que nosotros el tiempo tarde más en cocinarse, y en el momento que quitamos esa piel, el tiempo se acorta muchísimo más. Se reduce. ¿Vale? O la otra cosa que se puede hacer es triturarlas y pasarlas por el chino. Perfecto. Porque lo que produce más diarrea es la piel, que es la fibra insoluble. Pues resuelta la pregunta. La misma persona nos pregunta, tengo problemas de deglución, sobre todo con la carne. ¿Puedo incluir en mi menú seitán y el tofu, que son más fáciles de tragar, sin dejar de comer pescado? Perfecto. De acuerdo. Perfecto, porque el seitán, o sea, viene de la proteína. Lo que tiene que tener en cuenta es que el seitán viene del gluten, por tanto del trigo. Vale. ¿Vale? Antes se apunte. Una cosa que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Y dos, y después el seitán o el tofu, me ha dicho. El seitán y el tofu, los dos. Vale. Bueno, tanto el uno como el otro vienen de la soja, con lo cual al venir de la soja, el tipo de proteína que tiene la soja es una proteína fantástica, ¿vale? Que en este sentido no habría ningún tipo de problema. Sí que es verdad que sí, que el Tempeh, quizás por el tema de la devolución no le va a ir tan bien. ¿Vale? No por el alimento en sí, sino por el tema de la deglución. Perfecto, Cristina. Nos preguntan, quiero saber si nos conviene la dieta keto, baja en carbohidratos y alta en grasas. Es algo que está muy de moda. Sí. Claro, en este caso, o sea, yo no la recomiendo, ¿vale? No la recomiendo. Piensa que en el momento que tú haces una dieta en que hay una desproporción de los nutrientes, los nutrientes empiezan a adquirir papeles que no les corresponden, ¿no? Sí que es verdad que en una dieta keto lo que tú haces es bajar mucho la cantidad de hidratos de carbono, ¿vale? Pasta, patata, arroz, fruta, lácteos, todo esto lo bajas en picado y te quedas comiendo carne, pescado, huevos, aceite. ¿Vale? Entonces, estos alimentos empiezan a adquirir papeles que no les corresponden. ¿Vale? Y entonces puede ser que en este caso no sea la dieta más adecuada para todos vosotros.
Perfecto, gracias. Luego también nos preguntan, vale, ¿los alimentos alcalinos son recomendables para personas con esclerodermia? ¿Sería recomendable la dieta macrobiótica? A ver, el tema es que ya sé de qué me habla. Alimentos alcalinos estaríamos hablando de la fruta, de la verdura, de la patata, de las legumbres. A estos se les denominan los alimentos alcalinos por excelencia, ¿vale? Y está relacionado mucho con el tema de la inflamación, ¿vale? Al igual que la dieta macrobiótica, ¿no? Claro, evidencia científica no hay, ¿vale? O sea, sí que hay artículos en algunas revistas, pero los diseños, o sea, son con muy pocas personas, los resultados no, o sea, no son concluyentes, ¿no? Entonces, yo recomendar una dieta de este tipo sería muy prudente. La otra cosa es que, por ejemplo, decir, pues mira, de los alimentos que me aportan harinas, ¿no? Por ejemplo, la pasta, la patata, el arroz, ¿no? Se dice que la pasta y el arroz son más, acidifican más, y en cambio lo que es la patata y la legumbre son más alcalinos. Pues bueno, si quiero utilizar siempre patata y arroz como patata y legumbre como base de mi alimentación para cubrir lo que es la parte de las harinas, genial, ¿vale? Al igual que utilizar muchísimo más pescado, por ejemplo, que carne, que siempre el pescado es muchísimo más alcalino que la carne, o los frutos secos también son más alcalinos, ¿vale? Pero no hacer una alimentación extraña, ¿vale? Y menos sin ser dirigidos. Sí, la importancia, ¿no? Siempre de tener a un profesional detrás, no hacer nada por nuestra cuenta, que ya bastante tenemos. He formulado las preguntas que nos han llegado a través del correo, pero veo que en el chat tenemos algunas. Vamos a ver qué preguntas nos hacen las personas que nos están siguiendo. Nos hablan pues otra vez del gluten. Dicen, ¿el gluten puede empeorar la sintomatología? No, no soy celíaca, pero desde que he dejado el gluten me encuentro mejor. A ver, claro, hay personas que, por ejemplo, que no son celíacas, ¿vale? Que no son celíacas, les hacen todas las pruebas pertinentes para poder descartar la celiaquía, ya sea bien un análisis clínico, una biopsia intestinal o los marcadores genéticos, etcétera, y aún así salen negativos. Pero, ¿qué pasa cuando una persona te dice es que yo cuando no tomo gluten me encuentro mejor? Pues ante esto, si la persona sin tomar gluten se encuentra mejor, pues que no lo tome, ¿vale? Mientras sepa qué alimentos, o sea, son la alternativa adecuada de abandonar el gluten. Perfecto. Al final tenemos que ir midiéndonos nosotros mismos. Otra pregunta. Dice, perdón por si lo ha comentado la doctora porque he llegado tarde. ¿Qué opina del hecho de tomar diariamente omeprazol? ¿Habría alguna alternativa? A ver, claro, el tema es que el omeprazol sí que es verdad que cuando se toma en periodos muy largos, o sea, nos cambia el pH, el nivel de acidez de nuestro estómago, y esto puede influir en la absorción del calcio, del hierro, de las proteínas, ¿no? Pero claro, si en el momento que nosotros quitamos el omeprazol o cualquier tipo de fármaco que haga esta función, la función del omeprazol, nos encontramos muchísimo peor, ¿qué hacemos?
¿no? Y esto a la larga puede tener más consecuencias, ¿no? Entonces, yo lo que en todo caso, o sea, lo que haría es intentar hacer una dieta que sea de más fácil digestión, ¿vale? Y al hacer una dieta de más fácil digestión, probar de quitarlo, ¿no? Y a ver qué pasa, ¿vale? Vale. Pero a veces es complicado, ¿eh? Es complicado. Eliminarlo siempre. Perfecto. Otra pregunta nos dice, hola, tengo mucha acidez y tomo lantoprazol. Este medicamento me hace daño si lo tomo por tiempo indefinido. Bueno, volveríamos un poco a la pregunta anterior. Es que este es el tema, ¿no? O sea, claro, si se quitan los protectores gástricos y se encuentra muchísimo peor. Ya, estamos en lo mismo. Vale, hay otra pregunta en relación a los frutos secos que nos has hablado de ellos y nos dicen que pueden hacer que la digestión sea más pesada. Sí, si te lo tomas en cantidades enormes, ¿vale? Cuando nosotros decimos de incluir los frutos secos de manera diaria, nos referimos a tomar 20 gramos. Sí. Que es un puñado. Y una cosa que me he olvidado de decir, ¿vale? En relación a esto, que no todos los frutos secos nos valen, ¿vale? Que los frutos secos que tenemos que potenciar son las almendras, las avellanas o las nueces. Claro, ¿vale? porque al respecto la misma persona nos pregunta la fruta seca, ¿no? Como pasas, orejones, higos secos. Es diferente, Yes. es diferente. Lo que nos da la fruta deshidratada, ¿vale? Que a esto se le denomina fruta deshidratada, aunque todo es fruta seca, nos aporta sobre todo fibra, ¿vale? Y azúcares. Vale. ¿Vale? Pero no proteína ni grasa, que es lo que nos aporta los frutos secos, almendras, avellanas y nueces. Almendras, avellanas y nueces. Almendras, avellanas y nueces nos aporta fibra y fibra, grasa, proteína. Y lo que es la fruta deshidratada nos aporta fibra y nos aporta azúcares. ¿Vale? Perfecto. En cuanto a los protectores gástricos, nos vuelven a preguntar que si hay alguno mejor que otro. Esto, a ver, yo no soy médico, yo soy dietista, nutricionista. Entonces yo creo que esto es mejor que lo comentéis con vuestro médico, con el reumatólogo que os lleva, ¿no? Que os explicará muchísimo mejor esto en concreto. Vale. Pues con respecto, bueno, una pregunta de ejercicio, que se ha hecho mención a la importancia que tienen, nos dicen si los hipopresivos son aconsejables o desaconsejables. Hombre, yo creo que son aconsejables. Vale. ¿Vale? O sea, porque también os ayudará a fortalecer todo lo que es esta zona a nivel muscular y que iría muy bien. Perfecto. Y luego hay una persona que nos dice, sin tomar aceites, vomito cada noche aceite. No tengo vesícula. ¿Cómo se genera? No entiendo la pregunta. Está así escrita, Cristina. Sin tomar aceite, o sea, no debe de consumir aceite y dice que vomita cada noche, pues debe ser una sensación. Pero claro. Al no tener vesícula, no sé si debe de ser... Ya, pero claro, puede ser que no tome aceite, pero puede ser que tome otro tipo de alimento graso. A lo mejor es que
vomita también porque tiene la válvula que comunica el esófago con el estómago, o sea, no cierra bien y a lo mejor vomita también por esto. O sea, que es difícil poder dar una respuesta concreta y correcta para esta persona sin... Me falta información. Sí. Y luego hay una pregunta que, bueno, te la voy a formular, ya será la última, que no sé si estará en la línea D, pero nos dice: buenas tardes, ¿el uso prolongado de prednisona puede interferir en las pruebas de espirometría? Pues otra vez vuelvo a decir lo mismo, ¿no? O sea, de que en este caso mejor que se lo comenten a su médico de referencia, Sí. ¿vale? Porque yo lo respondería por intuición, pero no porque tenga la información adecuada. Perfecto. No quería dejarla ahí, quería formularla y con esa pues ya hemos concluido. Nos hemos pasado un poco, o sea, el tema, pues bueno, ya has visto, Cristina, que nos despierta mucho interés porque vivir con reflujo, con ardor, con problemas de diarrea, con estreñimiento, Sí. pues hace nuestro día a día pues verdaderamente muy, muy complicado. Agradecerte que nos hayas dado tanta información, que nos hayas dado tantos consejos, que seguro que puestos a la práctica nos van a ayudar mucho. Y no puedo más que agradecerte y que, bueno, que contaremos contigo siempre y espero que tú lo hagas con nosotros siempre que lo necesites. Pues un placer, de verdad. Un placer. Muchas gracias a todos los que nos han seguido, que seguro que les ha sido muy, muy interesante. Nos vemos pronto y un abrazo para todos. Hasta luego. Adiós.